La siguiente conversación es con Marcelo Tizoc, investigador de computación cuántica de la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las mejores universidades en ingeniería de Sudamérica y la mejor de Perú. Comenzando con el podcast, con la conversación, Marcelo, cuéntanos un poco más qué es la física, qué hiciste en tu carrera o qué es la física en general para que todos puedan entender lo que hace un físico. A ver, eh, la física bueno, tiene varias formas de cómo llamarse o clasificarse. Por ejemplo, te podría decir que es una rama de la ciencia, de las ciencias, pero yo diría que es como a ver, como una forma de vivir, una forma de pensar, más que todo, una forma de pensar que busca explicar los fenómenos que pasan en la naturaleza. O sea, lo que pasa en la realidad, ¿no? En la naturaleza, en la realidad. Entonces, ¿y cómo se busca explicar estas cosas? Dando postulados, ¿no? Tú postulas que se dan ciertos comportamientos en la realidad y en base a esos postulados tú construyes tu teoría física. Pero para dotar de ciencia y de un lenguaje a esta rama, la física, lo que se hace es, eh, se usa la matemática, ¿no? Como lenguaje para modelar la realidad. Entonces, más o menos ahí está la conexión que se tiene entre física y matemática. Ahora, ¿qué más podría ser la física, no? Aparte de explicar la naturaleza, la física también se puede entender como un conjunto de teorías matemáticas. Algunos solo lo llaman de esa forma, ¿no? Que son un conjunto de teorías matemáticas. Pero para mí, en mi forma de ver, ¿cuándo dejan de ser solo teorías matemáticas? Cuando aparecen en la realidad, ¿no? Cuando nosotros podemos percibir esa matemática en la realidad, ¿no? Podemos ver, ¿no? Esa matemática. Entonces ahí está como que la diferencia. No sé si eso responde, bueno, eso un poco responde a la pregunta desde mi perspectiva, ¿no? De lo que es la Sí, física. exacto. Está bien que lo hayas explicado porque diría que muchas personas asocian demasiado la física y la matemática, como si la matemática fuera física o que la física fuera matemática. Y De hecho, debido a ahí esto te pregunto, te comento, sí, disculpa, te cuéntame. comento que hay algunas universidades que tienen la carrera de física matemática. O sea, hay unas universidades que tienen la carrera de física, hay otras que tienen, bueno, obviamente la carrera de matemática, pero hay algunas, como justamente la UNSAC, hasta hacía unos años, la Nacional de Cusco tenía carrera de física matemática. Y alguien podría preguntarse, ¿qué es la física matemática también, no? Entonces, la física matemática básicamente es desarrollar la matemática o las herramientas matemáticas que se van a usar en problemas físicos. Porque un poco les cuento qué pasa. Newton, todos sabemos que Newton cómo modeló a la gravedad o descubrió la gravedad. Bueno, no es que descubrió la gravedad, ¿no? Porque siempre estuvo ahí, solo se dio cuenta que estaba ahí y dio todo un modelo. Entonces, lo único que sabemos nosotros de eso es que estaba debajo de un árbol, le cayó una manzana y de pronto, ¡pum!, ¿no? Ya sabía de la gravedad. Pero lo que pasa ahí es que él se dio cuenta del fenómeno físico, que las cosas caían, y necesitaba de un formalismo matemático para explicar eso. Entonces él creó el, lo que se conoce ahora como cálculo. Una vez que él creó el cálculo, que es una herramienta matemática, con el cálculo recién pudo ir a explicar los fenómenos físicos como es la gravedad. Entonces, o sea, tú no puedes ir de frente al fenómeno físico, sino que tú tienes que tener una herramienta, un lenguaje en el cual tú escribir todos esos fenómenos físicos como para que todos los demás puedan entenderlo, ¿no? Entonces, eso es la matemática para la física. Cierto. Y Sí, relacionando eso, o sea, lo que nombraste el cálculo, ¿tú qué opinas sobre que Newton inventó el cálculo? O, digamos, fue el primero que lo usó, porque si no me equivoco, también un matemático alemán fue el que al mismo tiempo supuestamente también descubrió el cálculo. Supongo que también sabes de eso. Para ti, ¿quién fue el primero? bueno, creo que cada uno desarrolló su noción de lo que era el cálculo, incluso con sus propias notaciones.
Y creo que ahora, no estoy seguro, pero ahora usamos la notación de ese matemático alemán que se llamaba Leibniz. Es como, su notación es la más usada, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Lo mismo, la misma matemática. Ahora, aprovecho esto que lo mencionas para contarles, bueno, dos cosas. Eso de que alguien desarrolle una teoría matemática mientras otros lo hacían al mismo tiempo y por separado es muy usual. Es muy usual. Se ha dado muchas veces en el ámbito de la ciencia, de que habían dos personas que estaban ahí en la pugna por ser el primero que publique una teoría, ¿no? Así como Leibniz y Newton. Por ejemplo, yo les comento una de que Einstein, cuando estaba desarrollando la relatividad general, la parte matemática, se dio cuenta que había unos problemas, o sea, que había unos errores. Y Hilbert, que era un matemático, se dio cuenta de sus errores y lo solucionó al toque. Entonces, Hilbert pudo publicar como su trabajo, el trabajo de la relatividad general, pero no lo hizo porque, bueno, ya prácticamente Newton lo había avanzado, ¿no? Y justo Hilbert ante eso dijo como que una frase un poco altanera, como burlona, diciendo que la física era una rama que no se debía dejar solo a los físicos, porque, o sea, él había visto que un físico como Einstein no había sido suficiente para solucionar ese problema de la relatividad, ¿no? Entonces, esa pugna siempre existe, más que todo en la ciencia, ¿no? Si uno no lo hace, lo va a hacer otro. Pero ahora, haciendo una comparación con el arte, por ejemplo, si Da Vinci o, no sé, otros artistas, o bueno, si Da Vinci no hubiera hecho la Mona Lisa, entonces yo creo que no hubiera existido otro artista que haga la Mona Lisa. En cambio, en la ciencia, si Einstein no hacía la relatividad general, sí iba a haber otro científico que iba a hacer la relatividad general. Entonces, ahí está también una diferencia que se puede ver entre ciencia y arte, ¿no? En la ciencia, siempre, al fin y al cabo, alguien lo va a hacer. En el arte, no necesariamente, ¿no? Bueno, en el arte no, es un no rotundo, ¿no? Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer igual, ¿no? Quizás algo parecido, pero no va a ser igual. Entonces, sí, pues, eso es un poco lo que creo de esto, ¿no? Sí, y digamos que, o sea, relacionando de nuevo y volviendo a la relación de la matemática y física, ¿tú crees que, o sea, digamos, los primeros matemáticos, los griegos prácticamente, o los, no recuerdo si hay, digamos, matemáticos tan brillantes como los que hubo en Grecia previamente a ellos? Quizás tú conozcas un poco más de eso, pero al punto que iba era sobre, ¿tú crees que la matemática se usó primero para describir los procesos o todos los acontecimientos de la realidad o viceversa? Ah, ya, o sea, tú me preguntas si primero se vieron los sucesos y de ahí se creó la matemática para explicar esos sucesos, o primero se tenía la Exacto. matemática. Ah, buena pregunta. Bueno, a ver, la primera, bueno, según lo que sabemos, o lo que yo leí un poco de los griegos, es que los primeros griegos, o los primeros filósofos griegos, eh, se dedicaban a estudiar a la naturaleza, ¿no? Justamente de qué estaba compuesta. Hablaron sobre los cuatro elementos, hablaron sobre el éter. Entonces, tenían como cierta orientación a querer explicar la naturaleza, pero aún no tenían herramientas matemáticas, ¿no? Ahora, luego se me viene a la mente ya también algo matemático de los griegos, está la escuela pitagórica, ¿no? De donde viene el conocido teorema de Pitágoras y, y eso de los triángulos rectángulos. Entonces, yo creo que bueno, usando esto de Pitágoras, se usaron en las pirámides, se encontraron que habían proporciones pitagóricas, o bueno, más que proporciones pitagóricas, que se usaba lo que el teorema de Pitágoras nos dice. Entonces, yo creo que por un lado se desarrolló la matemática y por otro lado se desarrolló como que la realidad o los experimentos, como construir un edificio sin saber necesariamente la matemática. Y luego se dieron cuenta que la matemática podía explicar Ayudarles esas cosas, ¿no? Explicar esas también a cosas. construir. Incluso hasta ahora pasa eso, ¿no? Hasta ahora hay muchas
ramas de la matemática que no tienen una aplicación en la realidad, ¿no? O sea, no tienen una aplicación en química, no tienen una aplicación en, bueno, ni en física, ¿no? Simplemente es matemática. Y alguien podría decir, ¿y esa matemática sirve o solo es como que, solo son ideas, ¿no? Entonces, pero qué es lo que nos ha dado lo que nos ha dicho el tiempo es que al fin y al cabo, de una u otra forma, siempre esa matemática emerge en la naturaleza. Entonces, yo creo que es como un a la par, ¿no? Se desarrolla por un lado la matemática y por un lado se desarrolla el estudio de los fenómenos físicos y de pronto se encuentra que hacen match, ¿no? Y ahí ya se estudia algo. Entonces, algo así yo creo que es, paralelamente. No diría que uno antes que otro, ¿no? Sí, sí, entiendo. ¿Y cómo así te comenzó a interesar todo este mundo de la física? En ti, ¿qué fue primero? ¿La matemática o la física? Si la física te llevó a la matemática o la matemática te llevó a la física, ¿cómo comenzó todo tu interés primero y luego tu decisión de estudiar y desarrollarte profesionalmente en ese campo? Eh, bueno, esta es una historia que siempre la cuento, que me gusta bastante. Eh, bueno, yo estaba en la pre para la para la uni, y bueno, iba a estudiar yo ingeniería electrónica. Bueno, yo quería estudiar ingeniería electrónica porque había averiguado y era la carrera que llevaba más matemática, ¿no? Hasta mate 5 me parece que llevan. Entonces, yo estaba interesado en estudiar, no estaba seguro qué ingeniería, que sabía que quería estudiar ingeniería, pero más que todo me di cuenta que era por la matemática. Entonces, una vez me enteré de que iba a haber una conferencia en mi universidad de un ex alumno de la uni, que bueno, ahora es muy conocido acá en Perú también, que se llama Barton Swidak. Bueno, su apellido es un poco alemán, no sé cómo se Ah, pronuncia. está en el Este MIT, ¿verdad? científico, ¿qué? Sí, de hecho, este científico acabó ingeniería electrónica en la uni y se fue a hacer su maestría a Estados Unidos. Primero, lo que me contaron es que estaba haciendo su maestría en ingeniería electrónica y luego se cambió a física. Entonces, él dio una conferencia sobre teoría de cuerdas, ¿no? Que es también una de las teorías que están más de moda en los últimos años. Y me motivó mucho a orientarme o sea, esa charla me motivó mucho a orientarme hacia teoría de cuerdas, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba teoría de cuerdas? Era la física, pero también estaba la matemática. Y bueno, terminé esa conferencia y me di cuenta que quería estudiar, o sea, no solo quería estudiar ingeniería por la matemática, sino quería ir un poco más allá, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar matemática. Entonces estaba pensando eso, ¿no? Estudiar matemática, pero había también algo en mí que quería que, no sé, como que viera las cosas, ¿no? Entonces, qué era lo que me iba a permitir ver la matemática? Sentí que iba a ser la física. Entonces, estudié física, ¿no? Decidí estudiar física. De hecho, o sea, cuando postulé, mi primera opción fue física y mi segunda opción fue matemática. Entonces, quizás si no ingresaba a física, ahora sería matemático, ¿no? Pero ese ha sido el camino. Llegué conociendo la matemática, amando la matemática, pero con mi afán también de verla en la realidad, ¿no? De ver manifestaciones más objetivas de la matemática y llegué así a la física, ¿no? Entonces, sí, ese es más o menos cómo llegué a estudiar física. Y una vez que, digamos que te encaminaste estudiándola, eh, ¿dudabas que te iba a seguir gustando en la carrera? O sea, digamos, o sea, ¿seguiste con la motivación inicial de la teoría de cuerdas? ¿O eso fue cambiando? Y si es así, ¿cómo fue tu interés cambiando en física combinado con tu pasión por la matemática? Bueno, terminó esa conferencia y estaba ya con ese bichito, ¿no? De estudiar matemática o física. Estaba ahí ya como que pensándola. Aún como me estaba preparando, recién iba a postular. Faltaba como un mes, 2 meses para poner a qué carrera iba, así que estaba ahí. Y salió la película Interestelar, ¿no? Que no sé si la has As- visto. ¿La has visto? Sí, sí, muy buena. Es muy Sí, la buena vi. esa película, es muy buena, sí. Se la recomiendo a todos verla. Entonces, salió esa película. Me acuerdo que mi papá me llamó y me dijo, oye, tienes que ver esta película. Tienes que verla, tienes que verla. Entonces, esperé yo que sea el fin de semana. El sábado me compré.
mi boleto para la película en el cine, porque como recién se había estrenado, estaba en el cine, me compré y me fui al cine. Y de hecho fue la primera vez que fui al cine solo. De hecho, bueno, fue la primera y última vez, ¿no? Nunca más volví a ir al cine solo. Y fui y fue una, o sea, creo que la experiencia nada más de ir al cine solo es una muy buena experiencia. Les recomiendo ir al cine algún momento en su vida solos. Y bueno, después, aparte de ir solo, también la película fue muy como reveladora, ¿no? Mostraron también un poco la teoría de cuerdas y también mostraron, bueno, no sé, sentí que resoné con la película y con la física como tal. Aparte de la experiencia de ir solo, la película fue también muy reveladora para mí. Me motivó mucho porque en la película muestran aspectos de la física que hicieron que me encante con la física. Entonces, incluso ahí es donde dije, no, está bien matemática, pero creo que me voy por la física. Entonces, Mm. decidí estudiar física y bueno, creo que durante los años que estuve en la U, siempre hubo esos como altibajos en los que dudaba o más que dudaba, siempre, bueno, siempre existen esas dudas, ¿no? De si estará bien y más en un país como Perú en el que las ciencias no son tan promovidas y nuestros papás no conocen mucho de esas cosas y dicen que en qué trabaja un físico. Incluso yo mismo, ¿no? Cuando ingresé, muchas personas me preguntaban, ¿y en qué trabaja un físico, no? ¿En qué trabaja un físico? Y yo no tenía algo claro como para decirles en esto, en esto, en esto, ¿no? Ujú. Ahora ya que han pasado unos 5 o 6 años desde que he empezado la carrera, ya podría decir más cosas al respecto, ¿no? No sé, les comento un poco que realmente en qué puede trabajar un físico, hay muchas cosas en las que puede trabajar, ¿no? Pero la mayoría de esas cosas son en investigación y se requiere que un lugar haga investigación para que ahí pueda trabajar un físico. Entonces, Justo. bueno, una de las cosas en las que puede trabajar, les comento, la más fácil es en física médica, que bueno, eso ya no tiene que ver mucho con investigación. Bueno, en realidad sí, pero también tiene que ver ya con algo de médicos, ¿no? Física médica. Luego, otra chamba que se está desarrollando ahora bastante es eso de computación cuántica, ¿no? De gente que se mete a desarrollar todo lo necesario para la computación cuántica. Luego, otra rama, y creo que esta rama es la que más dinero también está dando a los físicos, que es la ciencia de datos. Que, bueno, no solo físicos trabajan en la ciencia de datos, sino también ciencias de la computación, pero también los físicos están ahí. También es una forma en la que pueden trabajar. Ahora, incluso acá en Perú hay un radio observatorio se llama, en Lima, el radio observatorio de Jicamarca, que funciona o para lo que sirve es para monitorear una capa de la Tierra que se encarga de las telecomunicaciones. Si esa capa falla, entonces no podríamos comunicarnos por teléfono, no podríamos hacer llamadas. Por eso es importante estar monitoreando esa capa. Y justamente los físicos trabajan en eso, ¿no? Entonces, acá en Perú, una chamba así tangible sería esa, ¿no? Trabajar en el radioobservatorio. Ahora, también hay el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es también acá en Perú, en donde aceptan también gente que trabaja en física para trabajar también en el instituto nuclear, ¿no? Ahora, hay otro instituto que se llama CONIDA, que es como el instituto, la Agencia Espacial de Perú. No sé si ustedes saben, pero cuando entró Ollantumala se lanzaron varios Satélites. eh, satélites, exacto. Y bueno, creo que uno justamente fue de la UNI y el otro fue de la Católica. Entonces, tú, para lanzar esos satélites, tienes que también estar controlándolos de algún lugar, o tienes que, o sea, hay toda una institución que se tiene que encargar de velar por eso, ¿no? Y justamente de eso se encarga el CONIDA. Y ahí también podría trabajar un físico. Entonces, acá en Perú hay algunas opciones de trabajo, sí, pero son un poco, bueno, no quiero minimizarlo, pero las nuevas tendencias de los físicos ahora es como no satisfacen mucho los trabajos de acá, ¿no? Porque es como algo antiguo. Ahora, también he visto, les comento yo ahora que recuerdo, he visto que quieren construir un observatorio de rayos beta. No sé si está bien dicho observatorio, pero un laboratorio para analizar los rayos beta. Y creo que se va a construir en Cusco o en Puno, creo. O creo que entre Cusco, Puno y Arequipa, algo así. Entonces,
también hay proyectos de ese tipo. Y bueno, me desvío un poco de tu pregunta, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, sí. Ha habido muchas veces que he dudado, incluso y como no sabía qué responder, en qué trabajaba, eso también a mí me generaba un poco de en qué voy a trabajar, ¿no? Esa inseguridad. Pero creo que, creo que es usual que nos pasen esas como crisis, ¿no? Pero hay que saber manejarlas y saber sobrellevarlo y continuar, ¿no? Entonces, a pesar de que he tenido esas como dudas, creo que nunca me ha dejado de gustar mi carrera. O sea, siempre me ha gustado. Hasta ahora me gusta y creo que me va a seguir gustando. Entonces, es que también es como un constante descubrir, ¿no? No es como que la física es algo que se dedica a algo muy específico, no, es como algo muy grande en donde que puede entrar en muchas cosas. La física puede entrar en estudiar el universo, en estudiar a las estrellas, puede entrar a estudiar incluso El más pequeño, a la los luz, quarks. bueno, y también hacia las pequeñas cosas. Ahora también se está poniendo de moda estudiar a la mente, a la conciencia con física. Entonces, hay muchas cosas en las que se puede trabajar, o más que trabajar, en las que un físico se puede interesar. Entonces, como diría un profesor, hay para todo gusto, ¿no? Hay para todo gusto en la física. Entonces, sí, ahorita he estado descubriéndome, bueno, creo que es un constante descubrir. Como yo te conté hace un rato, yo entré a la carrera de física queriendo estudiar teoría de cuerdas y fue así hasta los 2 primeros años. Luego conocí otras cosas que me gustaron más, entonces continué, ¿no? Por lo que más me gustó. Y sí, ya, por ejemplo, ya abandoné un poco eso de meterme a esa rama de la física, donde está la teoría de cuerdas, pero sí, ¿no? Es como les digo, un constante descubrir de lo que uno quiere, ¿no? De lo que uno quiere. Ay, sí. Entiendo. Y justo eso lo relaciono, no sé si escuchaste de Demis Hassabis. Él es el Ah, fundador y CEO de DeepMind, es el brazo de inteligencia artificial e investigación con inteligencia artificial de Google. Básicamente, él resume su empresa o bueno, todo su proyecto en que primero quiere resolver la pregunta de la inteligencia para resolver todas las otras preguntas. Porque resolviendo la inteligencia se podría resolver todas las otras preguntas que conciernen y para los cuales se necesita la inteligencia. pero ¿a Y qué te él en refieres una con keynote inteligencia? en Google, él Ah, se disculpa, refiere continúa. a básicamente una inteligencia humana, o sea, no una inteligencia humana, pero una inteligencia racional, capaz de, Ya. capaz de lo que los humanos son capaces, básicamente Mm, de transformar las cosas a su alrededor para su beneficio, para mejorar sus propias vidas, utilizar su inteligencia como herramienta de mejora de su sociedad, de su vida, pero a través de procesos racionales que le permitieron obviamente utilizar eso para evolucionar y lograr todo lo que logró en su historia. Y justo él menciona que las carreras, no carreras, sino, sí, bueno, no carreras específicamente, o sea, porque carreras a veces se malentiende, diría, como lo que estudias en la universidad y no tanto como lo que ejerces después de la universidad o lo que ejercerías después de la universidad, pero básicamente se refiere a que las mejores cosas para estudiar en la universidad, los mejores temas, los mejores estudios que podrías conseguir son en neurociencia y física, ya que según él todo puede ser como que explicado o mejorado o a través de la física o a través de la neurociencia, porque todo nace de ahí, de la percepción que tenemos de la realidad, que obviamente eh, se racionaliza o que se procesa en nuestro cerebro, neurociencia, o a través del estudio de la realidad en sí misma, que percibimos a través de nuestros sentidos y obviamente procesado por nuestro cerebro. Y justamente eso lo relaciono con todo lo que acabas de decir, diciendo que la aplicación de la física es muy amplia, ya que diría que, o sea, la verdad no sé si estar completamente a favor o no sé si estar de acuerdo completamente con lo que Demis Hassabis dice, pero diría que los mayores descubrimientos o
las cosas o inventos que más beneficiaron a la humanidad en prácticamente toda su historia fue gracias a la física de alguna u otra manera, ya que la física ve materiales, como tú mismo lo dijiste, ve óptica, o sea, luz, ve telecomunicaciones, o sea, básicamente la física diría que está previa a la ingeniería, o sea, a la ingeniería desarrollada de mejor manera y eficientemente al poder utilizar la física como herramienta para hacer ingeniería de mejor manera. ¿Y, y qué opinas de eso, sobre lo que dice Demis Hassabis, que la física y la Ah, neurociencia son las mejores bueno, carreras creo o que, estudios que podrías realizar en la universidad? creo que mm, hasta cierto punto, o sea, siento que es una postura como muy reduccionista. O sea, ¿en qué sentido reduccionista? Que como que Exacto. busca reducir toda la explicación todo con fenómenos físicos y neurofísicos quizás, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, creo que incluso hoy en día la ciencia se ha vuelto muy interdisciplinaria, ¿no? Entonces, se necesitan, digamos, para estudiar ese problema de la inteligencia, quizás un poco más o menos lo entiendo, que se necesitarían, yo creo, no solo físicos ni neurocientíficos, sino quizás hasta psicólogos, biólogos, o bueno, creo que dentro de los neurocientíficos podrían estar los biólogos. Entonces, creo que un poco cerrarse a unas cuantas premisas no va a permitir ver la totalidad del problema. Entonces, o sea, está bien, sí, ¿no? La física viene antes de la ingeniería, pero tampoco sin los ingenieros no existiría la tecnología, ¿no? Tú puedes tener las leyes físicas que te explican todo el universo, pero eso no basta para que tú tengas de pronto una linterna o un celular, ¿no? También necesitas a alguien que agarre esos fenómenos, esas leyes físicas y las convierta y también convierta el mundo, ¿no? ¿En qué sentido convierte el mundo? Que agarre, no sé, un pedazo de litio y eso lo convierta en una batería de litio. Entonces, una ley física para eso como tal creo que no existe, ¿no? Si no es un proceso quizás ya de otro tipo como industrial, ¿no? Entonces, también se necesitan esas cosas, no solo, no solo un físico o un neurocientífico. Pero si entramos en la discusión de la inteligencia como tal, bueno, más que de la inteligencia quizás de la mente, yo creo que por ahí sí podría ser, por ahí sí podría ser que se necesiten, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué más decía él? Decía que, bueno, ese problema de inteligencia me hizo pensar en que, bueno, hay un test que se conoce como el test de Turing, que fue dado por Turing, como bueno, le dice su nombre, quien fue un científico de la computación. Y en lo que consiste este test es básicamente qué cosa, o la pregunta que surge es, ¿qué le deberíamos preguntar a una computadora para darnos cuenta que es una computadora? ¿O qué deberíamos preguntarle a un humano para darnos cuenta que es un humano, ¿no? Entonces, imagínate que se desarrolla todo esto que él desea, ¿no? Desarrollar la inteligencia y de pronto un robot que se comporte como el ser humano y tú le pones piel, le pones huesos, o más que todo, le pones una carcasa que parezca de humano. Entonces, ¿tú cómo podrías, o qué podrías preguntarle a él para saber si por dentro es un robot o para saber si por dentro es un humano? A eso se le llama el test de Turing. Entonces, creo que empezar a como delimitar ese tipo de problemas va a ayudar a resolverlos, ¿no? Pero creo que ahora mismo estamos un poco, bueno, si bien es cierto, nos acercamos a pasos agigantados, igual creo que estamos un poco lejos de entender ese tipo de cosas, ¿no? Aún bueno, de la inteligencia, porque también habría que ver cómo se define inteligencia, ¿no? Creo que parte de ese problema de la inteligencia estaría en cómo definirla. Entonces, una vez que tú tienes una definición, tú ya puedes ir a comprobar si algo cumple esa definición o no. Si la cumple, tiene inteligencia. Si no la cumple, entonces no tiene inteligencia. Entonces, el problema ahí también es definirla. Eso es lo que pienso de eso. Dirías Ahora, me que, parece interesante ese nombre, ¿no? DeepMind. Buen nombre. sí, DeepMind. Sí, Dirías que el problema, o sea, de definir la inteligencia es un problema más científico,
¿Filosófico o metafísico? Según Mira, tú. yo creo que, bueno, hablar de O la los inteligencia creo que tres. es un poco más como, no sé, no estoy muy informado de la inteligencia como tal, de lo que significa la palabra inteligencia. Pero creo que si hablamos de la palabra mente o conciencia o consciousness en inglés, ahí sí podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Podría quizás adentrarme a intentar responder esas preguntas. Entonces, yo creo que ahorita esa cuestión está en un punto filosófico. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos Sí. como seres humanos y lo que tenemos a nuestro alcance, que pues vendría a ser el método científico, estamos estudiando un poco a esa mente, ¿no? O a esa conciencia. Estamos encontrando algo que se llama como correlaciones eh, neuronales, me parece. No, no estoy seguro, pero lo que busca es que pasa algo en tu cerebro y también pasa algo en tu mente. Entonces ahí hay como una correlación, ¿no? O pasa algo en tu mente y eso también hace que pase algo en tu cerebro. No es que uno cause el otro, sino que puede que estén pasando al mismo tiempo como reacción a algo más general. Entonces, ese tipo de cosas ya nos dice que sí se puede usar ciencia para estudiar a la mente, pero van a haber algunas cosas que van a escapar a ese método científico, ¿no? Entonces, o bien va a ser necesario reformular un nuevo método científico, porque el método científico al fin y al cabo es como un paradigma, ¿no? Es como tú encierras la realidad o el estudio de las cosas dentro de acá, ¿no? Eso es el método científico. Y van a haber cosas afuera que el método científico simplemente no va a funcionar para explicar esas cosas. Entonces yo creo que la mente está en ese estatus ahorita, de que escapa un poco a nuestra concepción o a nuestro paradigma del método científico. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido podría decirse que es metafísico porque o sea, se quiere estudiar con física, pero como que se escapa, ¿no? Como que se va escapando. Entonces, eso no quiere decir, quiero aclarar que eso no quiere decir que no se pueda, ¿no? Como les comento, ya hay mucha gente trabajando en esto Ujú. desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de física, desde el punto de vista de biología, desde el punto de vista de neurociencia. Entonces, hay mucha gente detrás de esto y hay muchas teorías, muchos libros que, o sea, yo creo que sí se va a poder. Yo creo que sí se va a poder, pero ahorita no mucho, ¿no? Recién estamos, creo que ahorita recién estamos en el proceso de que todo esto está saliendo de filosofía y recién está adentrándose a la física, ¿no? O a la ciencia más que todo, más que a la física, a la ciencia. Recién estamos en esos inicios en donde ya sale de ser puramente filosofía. Y eso me parece muy bueno, ¿no? Porque hasta hace unos años, hace unos cientos de años, había muchos filósofos de la mente que hablaban muchas cosas de la mente y que eran ideas muy buenas, pero aún no se diseñaban experimentos para probar ese tipo de cosas, ¿no? Que se decían. Entonces ahorita estamos en esa transición. Sí, eso es más o menos lo que creo, ¿no? De esto. O sea, como te digo, creo que más que hablar más que hablar de inteligencia, tendríamos que hablar de mente. Y por eso yo creo que ahí, de hecho, su proyecto se llama Deep Mind, ¿no? O sea, justamente no habla Deep Intelligence, sino Deep Mind, porque la mente es un concepto un poco más grande y más profundo, ¿no? Y creo que incluso la inteligencia está dentro de la mente. Pero, por ejemplo, algo que la mente tiene y la inteligencia no serían lo que sentimos, ¿no? Entonces, las sensaciones o lo que sentimos no está dentro de la inteligencia, pero sí está dentro de la mente. Entonces, por eso es que también la mente es un gran problema, ¿no? ¿Cómo tú metes lo que sentimos en ciencia? Ahí está el gran problema, ¿no? Y de hecho, hay un filósofo, o si ahorita un filósofo reciente que se llama David Chalmers, que plantea algo que se conoce como el problema difícil de la conciencia, the hard problem of consciousness. Y en lo que consiste es que justamente cómo metemos o cómo estudiamos las percepciones subjetivas de las cosas, ¿no? Conciencia. ¿Cómo se puede? ¿Cómo usaríamos ciencia
para estudiar las percepciones subjetivas de las cosas. ¿Y a qué me refiero con percepciones subjetivas? Por ejemplo, tú ahorita, no sé, estás viendo tu polera en la imagen que es verde, ¿no? Digo, naranja. Y yo también la veo naranja. Ambos estamos viendo naranja, ¿no? Esa polera va a tener una longitud de onda, toda una física detrás que nos dice que es naranja. Pero puede que yo le esté viendo como rojo y le llame naranja. Y puede que tú le estés viendo como verde y le llames naranja. Entonces, como al fin y al cabo es como tú lo percibes, ¿no? Entonces, esa percepción subjetiva que cada uno va a tener, que Sí, le llama qualia, eso es cómo reconcilias esa idea de los qualia o de la percepción subjetiva con la ciencia. Ese es el problema ahí. Entonces, eso también es algo que se está buscando responder, ¿no? exacto. Justo también lo que dice Kant, prácticamente su postulado de la crítica de la razón pura sobre que nosotros jamás vamos a poder acceder a los objetos tales como son, porque están siendo procesadas o sea, los objetos están siendo procesados por nuestros sentidos. Y de Claro, esa manera nosotros vamos a poder ver la representación de los objetos en nuestros sentidos y a través de nuestros sentidos, pero no tal cual los objetos como son, porque siempre claro. están como que cegados, no cegados, pero Limitados, ¿no? Como cambiados, limitados editados, por, modificados por esos filtros. claro. Claro, y de hecho ahí está una diferencia Limitados. entre dos ramas de la filosofía. Exacto. Una rama es la epistemología, que es justamente o la parte de la filosofía en la que de todo lo que nosotros podemos percibir como seres humanos, o sea, dentro de nuestras herramientas que tenemos como seres humanos, y la otra que es la ontología. Y la ontología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar lo que realmente es, ¿no? Independientemente de lo que nosotros percibamos. Entonces ahí también justo nace esa Exacto. diferencia, ¿no? Pero sí, pues como tú dices, al fin y al cabo, solo percibimos las cosas a través de lo que tenemos para percibir eso, ¿no? Incluso, yo pensaba la otra vez en eso, incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos no nos percibimos a nosotros mismos tal y como somos, porque nos estamos percibiendo a través de nuestros ojos, a través de nuestra Ujú. boca. Pero si nos vamos un poco más a un lado como psicológico, sí llegamos a conocernos por dentro porque nosotros estamos dentro, ¿no? Pero, ¿cómo podrías llegar a conocer a alguien Ujú. por dentro si solo lo percibes con tus sentidos, ¿no? Entonces, solo estamos limitados a lo que podemos percibir, ¿no? Entonces, sí, creo que hay, incluso puede llegar a ser un poco como, no sé, si te pones a pensar eso como desalentador, pensar que no podemos percibir la realidad tal y como es, sino la percibimos como podemos, nada más, ¿no? No como es, sino como nos alcanza a percibir. Sí, bueno, justo te decía que es un poco también está relacionado, bueno, completamente relacionado con la biología, porque no recuerdo qué biólogo, no, bueno, científico cognitivo dijo que básicamente desde que evolucionamos, nuestra evolución fue prácticamente para sobrellevar o superar los problemas que teníamos en nuestra vida. Y básicamente nuestros sentidos evolucionaron desde y para sobrevivir, no tanto para acceder a la realidad tal y como es, sino más para sobrevivir y Claro, nada más, con ese único objetivo de adaptarse al ambiente, no tanto como que sí, para adaptarnos para llegar a la verdad tal cual sería la realidad física o como sea que claro. ésta Y sea. de hecho, eh, yo hace unos, no sé, hace unos meses vi una charla TED, que no recuerdo de quién, que hablaba justo de eso. Justo hablaba de eso, ¿no? De que nosotros hemos desarrollado nuestros sentidos e incluso nuestra conciencia la hemos desarrollado a puro darwinismo, ¿no? Hemos desarrollado para sobrevivir, como tú dices, ¿no? Entonces, la conciencia como tal también o bueno, más que la conciencia, la percepción que nosotros tenemos de la realidad se ha desarrollado de tal manera que podamos seguir sobreviviendo. Y si no, si tú te pones a pensar en eso, resulta Exacto. que lo que percibimos al fin y al cabo ahorita mismo no es el final, ¿no? O sea,
vamos a seguir evolucionando y nuestra conciencia va a seguir evolucionando y nuestra percepción de la realidad también va a seguir evolucionando, ¿no? No es un estático, no es que ahorita la conciencia tal y como la tenemos ya va a quedar así para siempre, no, sino que va a también seguir cambiando, ¿no? En medida no sé, de medios quizás, de cosas ambientales o sociales. Entonces, eso también es importante, es notar y saber que la conciencia o la mente o la razón que poseemos ahorita como seres humanos no es el final, ¿no? No es el final. Todavía hay mucho por desarrollarse. Incluso en esa TED, en Es esa una charla de TED, pregunta. solo para terminar, en esa charla de TED decían Sí, que, o sea, nuestro cuerpo era como una computadora, ¿no? Que nosotros no sabemos cómo funciona por dentro, pero de pronto tenemos la interfaz de la realidad, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cómo es la realidad, pero tenemos una interfaz que nos permite percibir esa realidad, ¿no? Entonces, la realidad sería lo que está dentro de la computadora y la interfaz sería lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros entramos a una carpeta o reproducimos una canción sin saber cómo por dentro se ocasiona ese proceso. Nosotros solo sabemos, mediante la interfaz que nos dan, no sé, Windows o Mac, sabemos hacer esas cosas, ¿no? Entonces, algo así creo que es también la realidad. Nosotros sabemos saltar o sabemos pensar o sabemos, no sé, soñar, comer, pero no sabemos cómo en el fondo esas son esas cosas. Solo vemos a través o percibimos a través de una interfaz, ¿no? Algo así. Entonces, sí, eso era solo para terminar esa idea. ¿Qué me ibas a preguntar tú? sobre básicamente cuál es tu opinión sobre el premio Nobel, no recuerdo su nombre, sí, Penrose, Roger Penrose, sobre su teoría que la conciencia surge de procesos cuánticos en las neuronas en el cerebro. O Bueno, no claro, Roger recuerdo si Penrose. eran exactamente las neuronas o el nombre específico. Sí, es en las neuronas, ajá, es en las neuronas, pero un poco más adentro de las neuronas, que es en los... se me fue la palabra ahorita. Y sí, el Roger Penrose, junto con Stuart Hameroff, plantearon, ¿no? Una teoría para explicar la conciencia o el fenómeno, claro, el fenómeno físico que hacía que la conciencia aparezca. Y planteaban que estaba en un proceso dentro de las neuronas se me fue el nombre ahorita. De hecho, ese Stuart Hameroff es biólogo y Roger Penrose es físico. Entonces, bueno, es una teoría para explicar eso, ¿no? O sea, que él dice que, claro, mediante un mecanismo cuántico que se, que se, que se origina en las neuronas. Ahora, hay otros intentos también de explicar el origen de la mente a través de fenómenos o de explicaciones físicas o leyes físicas. Entre ellas hay una teoría que es, bueno, una que a mí me gusta, que es la teoría de la información integrada, que también tiene como bases físicas que buscan también estudiar la conciencia. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la conciencia o que la mecánica cuántica, la física cuántica, nos va a acercar mucho a entender lo que es la conciencia, pero no creo que sea lo que nos lleve a totalmente a La entender la respuesta. conciencia. Claro. O sea, creo que se debe seguir desarrollando y quizás faltarían que se desarrollen algunas cosas dentro de la física cuántica para que ya se pueda explicar, ¿no? Porque creo que tal y como tenemos ahorita la física cuántica, nos faltan cosas todavía. O mejor dicho, tal y como tenemos la mecánica cuántica, nos faltan cosas. Por acá quiero resaltar una diferencia, ¿no? Entre física cuántica y mecánica cuántica. ¿Cuál es la diferencia? La física cuántica es la, la rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos cuánticos, ¿no? Todos los fenómenos cuánticos que aparecen en la realidad están en la física cuántica. ¿Y qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es la teoría matemática, el marco matemático que permite estudiar a la física cuántica. O sea, tú tienes la herramienta matemática que vendría a ser la mecánica cuántica y con esa herramienta
recién vas a estudiar la física cuántica. Eso es. Es como que tú quisieras ver ver una cosa pequeñita usando una lupa. Entonces, el fenómeno, la cosita pequeñita, vendría a ser la física cuántica, ¿no? Y la herramienta que te permite ver eso, la lupa, vendría a ser la mecánica cuántica, ¿no? Es la herramienta. Entonces, bueno, y como te decía, ¿no? En resumen, creo que la física o la mecánica cuántica nos va a acercar mucho a la conciencia, pero creo que aún faltan desarrollar cosas, ¿no? Dentro de esta teoría. Continuando con la pregunta, bueno, con la siguiente pregunta, de hecho que hay demasiadas cosas, descubrimientos que faltan, que se deben y pueden y van a ser realizados en la mecánica cuántica, en la física cuántica y obviamente en muchas más áreas, tal cual la mecánica cuántica fue a inicios de 1900. Y relacionándolo eso, en todos tus años, en toda tu carrera como físico, ¿cuáles fueron los mayores descubrimientos, claro, no actuales, sino pasados, o quizás actuales, descubrimientos o teoremas, cosas abstractas en matemática o cosas irreales prácticamente en la física que te encontraste y que te sorprendieron? ¿Cuáles fueron los descubrimientos pasados o presentes que más te impactaron en toda tu carrera, básicamente? O los que más Ya, te sí, apasionaron, te gustaron por la, por la, por todo, por todo el conjunto de ideas, claro, todo de lo que implica, teoremas, ¿no? Todo lo de, que implique eh, esa, esa idea. exacto, todas las implicaciones de esa idea. Eh, bueno, hay muchas cosas, pero una de las cosas que hasta ahora me tiene intrigado y incluso estaba como escribiendo un artículo al respecto es, dentro de la mecánica cuántica, que como les dije es la teoría matemática, hay unos postulados, ¿no? Toda teoría matemática se fundamenta o se basa en unos postulados, ¿no? Como que sus pilares Axioma. básicos. Y uno de esos postulados de la mecánica cuántica habla sobre el proceso de medición. Este proceso de medición es, bueno, que es un postulado, lo que consiste es que tú no vas a poder ver nunca a un estado hasta que observes, o mejor dicho, tú nunca vas a poder ver a una partícula, para no hablar de estado, nunca vas a poder ver una partícula hasta que no Lapso. observes a la partícula. Mientras tú no le estés observando, la partícula se va a estar comportando de muchas formas. Una vez que tú la observas, recién se va a comportar de una forma en específico. Entonces, ahí surge algo, ¿no? ¿Y qué pasa antes de la observación? O sea, ¿cuál es la realidad que tiene esa partícula? ¿Qué realidad tiene esa partícula antes de ser observada? Porque bueno, una vez que la observamos ya sabemos la realidad, ¿no? Porque hemos observado. Pero mientras no observemos, ¿cuál es su realidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y eso ha llevado a grandes discusiones. Incluso ahora mismo no está respondida esa pregunta, no es una pregunta abierta. Y la mayoría de los físicos casi no se hacen esa pregunta porque, o sea, es una pregunta más como filosófica, ¿no? O de interpretación, de cómo se interpreta ese postulado de la mecánica cuántica. Y si dejamos de lado la interpretación, toda la mecánica cuántica funciona bien. Entonces, es como que tú tienes una caja negra que no ves cómo funciona por dentro, pero los resultados que te bota esa caja negra son correctos. Entonces, como los resultados son correctos, no te cuestionas qué pasa dentro de esa caja, ¿no? Eso es lo que hacen muchos físicos o muchos científicos. Ujú. No se cuestionan qué pasa dentro de la caja, solo usan los resultados que te produce esa caja. Y de hecho, hay un físico que acuña un término que, bueno, es en inglés, que es shut up and calculate, que es como que cállate y calcula, ¿no? O sea, como que ya no te hagas esas preguntas y calcula nada más, ¿no? Entonces, desde un punto de vista como científico, pero para desarrollar cosas nuevas, es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que no se lleguen a muchas cosas si te quedas cuestionándote eso. Entonces, pero desde un punto de vista como ya
físico que me encanta la física y que me encantan las preguntas y que me encanta la naturaleza, es una pregunta que me gusta mucho leer cosas al respecto y incluso, como les digo, y escribir mis ideas al respecto, ¿no? Porque, o sea, hasta ahorita sigue siendo un problema abierto. Entonces, cualquier persona puede venir, dar algunas ideas y quizás se puede explicar con esas ideas. Entonces, cualquier persona puede aportar ahí, ¿no? Y es por eso que yo también quisiera aportar algún granito de arena, quizás en alguna interpretación o alguna forma de ver, ¿no? Porque muchas personas, o sea, ¿por qué es rica también la investigación científica? Porque como todas las personas tienen un distinto enfoque de las cosas, el enfoque diferente en conjunto hace que también el desarrollo sea mayor, ¿no? Porque imagínate que todos tengan el mismo enfoque de las cosas. Sería como muy monótono. Entonces, lo que enriquece también el estudio de las cosas es las distintas perspectivas que van a tener los científicos de esa idea, ¿no? Y más en específico en esta idea que está abierta todavía. Entonces van a existir muchas perspectivas. De hecho, hay una de esas perspectivas que te comento y que me parece una de las más como, no sé, muy buenas para comentar es de que, bueno, antes de la medición se tienen varias cosas pasando al mismo tiempo. Imagínate que se tienen 5 cosas pasando al mismo tiempo. Y cuando tú mides, de esas 5 cosas solo pasa una. O sea, solo pasa una. Entonces, ¿cómo se interpreta eso, no? Esas 5 cosas antes realmente estaban pasando. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasan con esas otras 4 cosas que no aparecen en la medición? ¿Por qué solo de esas 5 aparece una? Entonces, una de las respuestas que se dieron a eso fueron por un científico que se llama Hugh Everett. Hugh Everett lo que planteó es que, bueno, él planteó la existencia de universos paralelos. Entonces, ¿en qué sentido? ¿O cómo usó los universos paralelos para responder a esta pregunta? Lo que él decía es que, como existen 5 posibilidades, una vez que tú observes, se van a crear 5 universos paralelos, ¿no? Y en cada universo se va a dar un resultado. Entonces, por cada posible resultado se crea un universo paralelo. Entonces, él logra como que responder o interpretar eso de que de las 5 cosas aparezcan una de esa forma, ¿no? Introduciendo universos paralelos. Pero de ahí surge la pregunta, entonces, ¿tú cómo compruebas científicamente que existen los universos paralelos, no? No se puede, o bueno, hasta ahora no se puede. Entonces, como no se puede, algunos dicen que la cura fue peor que la enfermedad, ¿no? Porque lo que él postuló para curar, entre comillas, este problema es algo mucho más grande aún. Entonces, no resulta también muy satisfactoria como esa cura, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, una de las cosas que a mí me llaman más la atención y me intrigan y hasta ahora me causan una sensación ahí de que no puede quedar así es justamente el problema de la medición. Y si ustedes buscan en Wikipedia o en Internet hay bastante bibliografía al respecto, ¿no? Hay bastante bibliografía de discusiones de ese problema de la medición desde distintos enfoques, porque muchas grandes mentes científicas se han dedicado a responder esta pregunta o bueno, a abordar esta pregunta, ¿no? Y muchas otras grandes mentes, incluso de los fundadores de la mecánica cuántica, que la postura que adoptaron era simplemente dejarlo ahí, shut up and calculate. Eso es lo que concluyeron, ¿no? No cuestionarse mucho qué pasa ahí y usar los resultados que salen de ahí, ¿no? Entonces sí, el problema de la medición es algo que definitivamente todo, todo físico y bueno, alguien entendido de esa rama también debería leer en algún momento, ¿no? Porque se presta para bastante filosofía. Incluso les comento, una forma de explicar también lo que pasaba ahí era introducir una mente o una conciencia. Y lo que hacía la conciencia era que de esos 5 cosas que podían pasar, la conciencia interactuaba con el medio o interactuaba con esas cosas y solo hacía aparecer una. Entonces la conciencia era la responsable de que de esas 5 cosas solo pase una, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo lo único que vemos es una sola realidad pasando, ¿no? No vemos varias realidades al mismo tiempo, solo vemos una. Entonces por eso es que se postula que la conciencia es la que hace de que esas 5 solo una. Pero también es
una forma de resolver ese problema también un poco conflictiva, ¿no? Porque de ahí hablar de conciencia también abre un gran problema. Pero les comento cómo es que se ha abordado esta cuestión, ¿no? Desde distintas perspectivas. Entonces, sí, ese problema Sí, me causa exacto. ahí muchas cosas. No me ha dejado dormir a veces. Eso lo relaciono, no recuerdo dónde lo escuché, con que, o sea, el problema es ese, o sea, básicamente, o sea, aparte de ese, es qué constituye el observador, o sea, y ahí tú lo respondiste, o bueno, una posible respuesta sería la conciencia, pero básicamente, ¿qué constituye que esa superposición sea una? y, Claro. y que colapse en una sola cosa. O sea, ¿por qué causa eso? Claro, O si es que eso claro, solo pasa con los humanos. Ya claro, que, la pregunta sería, ¿cuál es el rol del observador, no? O sea, ahorita con la mecánica cuántica se estaría viendo que el exacto, observador estaría teniendo un rol en el experimento, ¿no? Antes de eso, siempre el experimento era independiente de quién lo observe, pero ahora estamos viendo que el observador sí influencia en el experimento. Y bueno, quiero aprovechar esto para comentarte ujú, que hay mucha gente que se agarra de esto que te acabo de decir para decir que tú construyes tu propia realidad, de que cada uno crea su realidad y no es totalmente cierto. O sea, que el observador influencia en la realidad no significa que él la va a crear, ¿no? Simplemente el observador es parte sí, de la dinámica de la mecánica cuántica. del No es juego. que él va a decidir cuál sale y cuál no. Él solo influencia en el sentido de que va, de esas 5 va a salir una al azar. No es que el observador decida cuál sale, sino él solo hace que salga una, ¿no? Ahí hay una diferencia muy importante que es ligera, Exacto. pero es importante notar. El observador sí tiene un rol en la mecánica cuántica, pero no es que tenga una decisión, ¿no? Solo tiene un rol ahí. Entonces, sí, y eso es muy importante porque, o Y, sea, esa sola idea del observador es, bueno, tiene muchas implicancias, ¿no? O sea, ¿qué rol cumple el observador? Es justamente algo que a lo que nos lleva esta pregunta, el problema de la medición, que también vale la pena estudiar bastante, ¿no? Sí, continúa. sí, y, y matemáticamente, eh, ¿cómo, o sea, supongo que esto está fundamentado, pero mi primera pregunta es, eh, de toda la superposición, o sea, de cualquiera de los estados en lo que esté una partícula, ¿cómo se sabe que existen esos estados? Si es que no sea, o sea, si es que si se observa o se comprueba, ya es uno. O sea, ¿cómo, cómo existe Ya. esa, Buena pregunta. esa situación previa, ese contexto previo? Espera, déjame terminar un momento, por favor. ¿Cómo existe eso si es que al saber, al ya conocer, es uno y deja de ser los demás? Y aparte, si es que ese proceso es random, es aleatorio, o no lo es, o si es que hay, digamos, alguna explicación matemática detrás de eso para ver si el proceso es aleatorio o en base a qué se define esa aleatoriedad de la partícula. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ya. Esas dos preguntas. Respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? De cómo se sabe que existen 5 cosas si solo nosotros vemos una, ¿no? Esa es la primera pregunta, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que tú, Exacto. para observar o para medir algo, antes tú tienes que decidir qué es lo que vas a medir. Por ejemplo, tú tienes una partícula y tú lo que puedes medir es su carga eléctrica, por decir, ¿no? O puedes medir su velocidad, o puedes medir su posición. Entonces, lo primero es que tú decides qué es lo que vas a medir. Entonces, una vez que tú decides qué es lo que vas a medir, por ejemplo, la posición, cuando tú decides qué vas a medir, como te digo, la posición, matemáticamente hablando, la posición va a tener un conjunto de posibles resultados. Entonces, de ahí es que surge el conjunto de posibles resultados, ¿no? O sea, el conjunto de posibles resultados surge de que tú hayas escogido qué es lo que vas a medir. Entonces, de esa forma se sabe como que
a priori, antes de observar cuáles son los posibles resultados. Y justamente esos posibles resultados sí tienen una como aleatoriedad, pero que justamente es de un carácter cuántico. O sea, es random, aleatorio, pero cuántico, porque también hay aleatoriedad clásica. Como la aleatoriedad clásica, por ejemplo, es la de tirar una, no sé, tirar un dado y cuál es la probabilidad de que salga Moneda. cara, sello, ¿no? Entonces, la probabilidad que existe en este tipo de cosas es de otra naturaleza. Y, ¿Y de qué naturaleza surge? Justamente de algo que se conoce como el principio de, bueno, de Heisenberg, se me fue el nombre ahorita, del principio de incertidumbre de Heisenberg. De lo que trata es que van a haber cantidades que tú puedes medir, por ejemplo, la posición y la velocidad, y que tú no vas a poder medir con exactitud ambas al mismo tiempo. Es decir, mientras tú estés más cerca de medir la posición, vas a estar más lejos de saber cuál es su velocidad. Cuando estés más cerca de saber cuál es su velocidad, vas a estar más lejos de medir su posición. Entonces ahí hay también una aleatoriedad, ¿no? Una cierto carácter cuántico aleatorio también. Entonces, eh, eso, ¿no? Eso un poco creo que responde a tu pregunta. Sí, sí, exacto. Sí, ya puedo entender esa parte. No sabía que existía, o sea, la aleatoriedad, pero cuántica, aparte de la clásica. Pensé que se usaba la misma aleatoriedad clásica en lo cuántico o algunas herramientas, pero como es diferente. O sea, Claro, o a sea, me ver, refiero al hecho de que los pilares de la mecánica cuántica, o sea, como digamos, la aleatoriedad en ella es, o sea, tienen que ser otros, ya que la cuántica no es la física clásica o lo claro. clásico, ¿me entiendes? O sea, la realidad común, por ejemplo. Claro, y de hecho ahí se estudia como hay una rama de estudio de que en qué momento la física cuántica eh, converge o hace que aparezca la física clásica, ¿no? O sea, ¿en qué momento la física cuántica se vuelve física clásica? Esa también es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar o cuál es el proceso para que la física cuántica se vuelva física clásica? Y bueno, hay muchas formas de estudiar esto. De hecho, hay una de las formas, que es la más satisfactoria, es un concepto que se llama decoherencia. Y la decoherencia justamente es el proceso mediante el cual un sistema cuántico pierde su carácter cuántico, su aleatoriedad cuántica, y se vuelve algo clásico. Entonces, ahí también hay estudios, ¿no? De en qué momento la física cuántica se vuelve física clásica. Ese concepto de la decoherencia es muy usado, pero también hay otras formas de estudiar esto. Y aún no se ha llegado a una respuesta concreta. ¿Y justamente por qué? Porque la medición es lo que está detrás de eso, ¿no? Tú tienes el carácter cuántico aquí y cuando tú mides ese sistema cuántico, lo que tú vas a obtener va a ser algo clásico, ¿no? Entonces, la medición sería como Clásico. lo que intercede o lo que hace que del cuántico vayas a lo clásico. Y como la medición no tiene una explicación, entonces todavía no hay una explicación muy aceptable para en qué momento lo cuántico se vuelve clásico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas alrededor de este problema de la medición. Hay muchas cosas que ver, ¿no? Implica muchas cosas. Por eso es que es un problema tan grande, ¿no? Y mucha gente se dedica a esto, a resolver este problema. Ahora, normalmente este problema está dentro de las fundaciones de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, es como que de las bases de la mecánica cuántica. Y casi no muchos físicos jóvenes o normalmente los físicos mayores ya que han desarrollado doctorados, así recién ellos se van a cuestionar esas cosas. Porque, bueno, cuestionarse cosas que uno no sabe cómo responder, o sea, es complicado al inicio, ¿no? Porque no se tienen muchas herramientas para poder responder esas cosas. Entonces, por eso es que normalmente los físicos o los científicos al final de su carrera ya van a estudiar las bases, ¿no? Los fundamentos de la mecánica cuántica. Porque como te dije, si se explica el problema de la medición o no, los resultados que la mecánica cuántica te da igual siguen siendo ciertos. Entonces,
puede que no sea muy necesario explicar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, ahí hay también una cuestión. Justo la otra vez hablaba también con un profesor que él decía, bueno, para mí no debería haber problemas con el problema de medición, ¿no? Simplemente no se cuestionen esas cosas y usen lo que nos da la mecánica cuántica para desarrollar tecnología, ¿no? Era como alguien, tenía una postura más pragmática sobre todo esto, ¿no? Y sí, uno puede adoptar esa postura pragmática, pero creo que nunca hay que perder de vista esos problemas, ¿no? Que son como cosas abiertas que siempre van a estar ahí y que quizás en algún momento en el futuro ya tengas alguna herramienta para abordar nuevamente eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahorita con las herramientas que tengo lo abordo de una forma. Quizás más adelante con otras herramientas que voy a ir desarrollando trataré de abordarlo nuevamente. Y así, ¿no? Es como algo que quisiera ver toda mi vida y que quizás nunca llegue a nada, pero siempre va a estar ahí para mí, ¿no? Siempre va a estar ahí para mí. Así que sí, Ahí pues, vendría bien la expresión, la frase, shut up and calculate. shut up and calculate. Sí, pues es como que mi vida tiene que seguir, ¿no? Tengo que seguir callándome y calcular, pero igual voy a tenerlo en mente. Debo tenerlo en mente. Sí, pues. Cierto, cierto. Y relacionando la mecánica cuántica con tu actual trabajo, básicamente, eh, ¿cómo así comenzando? Sabemos que estás en la computación cuántica. ¿Cómo así comenzaste en ese mundo? En decidir inicialmente de la teoría de cuerdas a la computación cuántica. ¿Dónde surgió ese Bueno, cambio o qué te causó ese interés? y lo que pasa es que cuando yo estaba en octavo ciclo, yo tenía que ver de qué iba a tratar mi tesis, ¿no? Porque ya llevaba proyecto de tesis uno, proyecto de tesis 2, proyecto de tesis 3. Pero ya tenía que ir viendo hacia dónde me iba a orientar. Y bueno, hay un concepto que es la entropía, que es un concepto, bueno, que da para hablar todo un par de horas de lo que es la entropía. No lo voy a hacer ahora, pero yo me interesé mucho Ya el en lo siguiente que podcast. significaba la entropía, que bueno, era un concepto clásico, pero que también llevé un curso en el que me enseñaron de entropía cuántica. Entonces, como me llamaba tanto la atención y me di cuenta que había la entropía cuántica, busqué en internet como que qué ramas de la física usaba la entropía cuántica. Y dentro de esto encontré que dentro de la teoría de la información, que es una teoría eh, de las ciencias de la computación, teoría de la información clásica, es una teoría de las ciencias de la computación, se usaba la entropía cuántica y básicamente lo que se tenía de la conjunción de esas dos era la teoría de la información cuántica, que es una rama muy amplia que se usa para muchas cosas. Y dentro de esas cosas en las que se usa la teoría de la información cuántica está justamente la computación cuántica. Entonces, eso fue el camino, ¿no? Yo quería estudiar la entropía, busqué en internet dónde estaba entropía, apareció que en información cuántica, teoría de la información cuántica aparecía la entropía. El primer ciclo de proyecto de tesis desarrollé como las bases de la teoría de la información clásica, como que lo que estaba ahí detrás y como, cuál era la conjunción entre la teoría de la información clásica y la física clásica. Y una vez que encontré la conjunción entre física y computación, lo siguiente fue meterle cuántica a eso, básicamente, ¿no? Y producto de esa conjunción de cosas de física, bueno, de física clásica, de computación y de física cuántica, bueno, en realidad sería de computación clásica y de física cuántica sale la computación cuántica, ¿no? Entonces, la computación cuántica es una nueva tecnología que va a marcar el futuro. O sea, es una tecnología que va a marcar el próximo país poderoso, la próxima empresa multimillonaria. Va a ser como una revolución industrial, va a ser como una tercera revolución industrial el uso de la computación cuántica. Y eso hace, y bueno, eso lo saben todos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, eso hace que muchas empresas y muchos países estén invirtiendo mucho dinero en desarrollar la computación cuántica. De hecho, el IBM, por su lado, está desarrollando
la computación cuántica, dicta cursos de computación cuántica. Luego Google también está desarrollando, países como Estados Unidos, como, no sé, Canadá, o en Europa también hay varios países que están ahí en busca de obtener o de tener esta tecnología cuántica, ¿no? Esta tecnología de la computación cuántica. Y eso para los físicos que estamos en eso es beneficioso porque como hay dinero, entonces va a ser más fácil para nosotros coger ese dinero y formarnos y luego trabajar para ellos, ¿no? Porque imagínate que yo quisiera trabajar en algo que a nadie le interesa, entonces normalmente las empresas te pagan para que ellos trabajen en algo que a ellos también les va a beneficiar, ¿no? Entonces, a mí me podría, bueno, eso también es lo que yo estoy buscando, de que me paguen por trabajar en eso o que me formen para trabajar para ellos, ¿no? Entonces, por un lado yo salgo ganando porque me estoy formando educativamente y ellos salen ganando porque estoy desarrollando algo para ellos. Entonces, ese es un poco cómo he llegado a la computación cuántica y el futuro que hay en esta rama de la computación cuántica. De hecho, bueno, para ¿Y comentar es, tú cómo yo tengo un, piensas? perdón, solo para terminar, dentro de esta teoría de la Sí, información cuántica hay muchas ramas que no necesariamente tengan que ver con la computación cuántica. Y producto de esto es que yo publiqué un artículo, ¿no? Un artículo que tiene que ver más con información cuántica que con computación cuántica. Entonces, ahora estoy buscando tratar de juntar lo que sé o lo que me ha interesado, que no es computación cuántica, sino otra rama, pero que igual está dentro de la información cuántica y la computación, ¿no? O sea, estoy tratando de juntar ambos y creo que sí se logra. Sí se logra. O sea, es que ahora, hoy en día, como les comenté hace rato, hay muchas, como te comenté hace rato, hay muchas ramas de la ciencia se están volviendo interdisciplinarias. O sea, hoy en día es difícil que una sola persona haga todo. Simplemente tú necesitas un grupo de personas juntas trabajando con un juntas, solo objetivo, ¿no? Esa es la forma de trabajar ahora. Y sí, emergencias. ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? Eh, ¿Cómo estabas pensando? O sea, claro, después de que termines de leer esta pregunta, quisiéramos escuchar un poco más sobre de qué se trata tu paper publicado, tu último paper publicado. Pero antes de eso, quisiera saber cómo tú estás pensando enfocarte en la computación cuántica, como investigador, como alguien que quiere hacer una combinación de investigación y algo más pragmático, empírico, o primero enfocarte en la investigación y luego hacer algo más pragmático, empírico. ¿Cómo tú estás viendo o tratando de explorar qué te llama la atención ahora o qué crees que te llamará la atención en el futuro para ejercer tu interés, tu trabajo en la computación cuántica, pero más, digamos, en una empresa? Ya. Bueno, yo la verdad empecé a estudiar a la teoría de la información con el fin también de estudiar a la mente. Y la computación cuántica como que me ha arrastrado a estudiar a la computación cuántica, a estudiarla ella misma. Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy buscando ahorita es formarme desde un punto de vista teórico o educacional, o sea, educarme, formarme más en esta rama de la computación cuántica para tratar de ver la forma de conectar todo lo aprendido en la computación cuántica con la mente. Y de hecho, eso de DeepMind tiene mucho que ver, ¿no? Porque, bueno, lo que estaba viendo es que DeepMind tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Y de hecho, la inteligencia artificial estaba programada con Machine Learning o Deep Learning. Entonces, dentro de la computación cuántica también hay Machine Learning, y de hecho eso se llama Quantum Machine Learning. Y también hay Deep Learning, que sería Quantum Deep Learning. Entonces, todo lo que se sabe de las computadoras clásicas también se puede llevar a las computadoras cuánticas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera como desarrollarme en los conocimientos necesarios como para poder, a partir de la computación cuántica, abordar el problema de la mente. Ahora, sé que en el camino voy a tener que desarrollar tecnología cuántica también, o sea, aplicar, ¿no? En alguna cosa.
porque, o sea, desarrollar una tecnología cuántica es lo que tú le estás llamando ser más pragmático, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hecho de que Exacto. haya tanto dinero ahí, también significa que yo podría quizás desarrollar algo, o eso también me gustaría, ¿no? Eso es algo más que todo personal que me gustaría, que podría desarrollar algo, no sé, un software o patentar algo que, que me pueda hacer millonario, ¿no? Y quizás no sé si millonario, pero que me dé dinero, porque siempre que se desarrollan nuevas tecnologías, hay cosas que uno puede inventar y que de pronto todos necesitan usar eso que tú has inventado. Y si lo patentas, entonces puedes ganar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nunca voy a descartar el hecho de usar la computación cuántica con el fin de hacer nueva tecnología, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay gente que ya está desarrollando o usando la computación cuántica para crear imágenes, para crear canciones o, bueno, para crear sonidos. Entonces, también ya están usando la computación cuántica para crear arte. Entonces, bueno, mi hermano es músico, mi enamorada se encarga de, bueno, ella hace cine, entonces yo quisiera de una u otra forma también usar mis conocimientos de computación cuántica para tratar de orientarlo o bien hacia la música o bien hacia el cine, ¿no? O sea, yo me imagino quizás, no sé, alguna forma de hacer música y yo con mi hermano y él desde sus instrumentos y yo con mi computadora, ¿no? Entonces, algo así también me imagino. Y tiene mucho potencial esta rama para desarrollar esas cosas, ¿no? O sea, si te das cuenta, hay potencial por todo lado. Entonces, voy a aprovecharlo o explotarlo por donde se me dé, ¿no? Por donde yo pueda, porque al fin y al cabo también yo puedo tomar decisiones, pero van a haber cosas que también no dependan de mí. Entonces, creo que también la vida se trata de eso, ¿no? Como que ir fluyendo en lo que va pasando, como ir surfeando la vida y ahí ir acomodándonos a lo que se nos presente, ¿no? Y bueno, siempre teniendo como un sueño muy grande. Eso lo leí en mi universidad, en una, como ¿cómo se llama eso? Esas placas que ponen los exalumnos, y al final había una frase que decía, ten los sueños lo suficientemente grandes como para no perderlos de vista en el camino. Y yo lo entiendo eso como que es bueno tener sueños tan grandes para que cuando estés intentando llegar a ellos, no te desvíes y te vayas por otras cosas, ¿no? Sino que siempre tengas como una dirección. Ahora, eso también puede ser de doble filo, porque a veces de pronto entramos, como yo al inicio entré queriendo estudiar teoría de cuerdas y ahora me encuentro en otra rama. Entonces creo que tampoco hay que cerrarnos a las cosas, ¿no? Sino ir viendo por dónde nos lleva también la vida, ¿no? Fluyendo y siempre como que queriendo aprender más, ¿no? Queriendo desarrollarnos y también buscando nuestro bienestar. Entonces, creo que eso es lo que yo creo con computación cuántica es desarrollar todo lo que pueda, por donde pueda, ¿no? Por todo, o sea, si puedo por el lado científico académico, por ahí. Si puedo por el lado tecnológico, también lo haré. Y si puedo por el lado artístico, ¿por qué no también, no? Entonces, por donde se pueda. Entiendo. ¿Y, y cuáles son los retos que, digamos, estás enfrentando ahora? O sea, aparte del intelectual, o sea, por lo cual te estás formando aún más en la mecánica cuántica, bueno, diré en la computación cuántica, ¿cuáles son los otros retos que ves a lo largo del camino desde el presente para Entiendo. lograr ese tu sueño, que sería aplicar la computación cuántica a todos los campos posibles en lo que Bueno, desarrolles? ¿Qué retos ves delante? para, para empezar, bueno, ahorita el primer reto que estoy teniendo es que ser aceptado en una maestría, ¿no? Lo primero es que quiero empezar una maestría, sí o sí, o una especialización, una maestría. Entonces, para acceder a una maestría hay muchos requisitos, entre ellos acreditar el idioma que te pidan, ¿no? El idioma de acuerdo a donde vayas a estudiar. En ese sentido, yo estoy preparándome para dar el TOEFL, la acreditación de inglés. Entonces, esa es ahorita la primera, no obstáculo, no quiero llamarle obstáculo, pero es como que el primer reto para lograr eso, ¿no? Como que tengo Claro, que dar el TOEFL, sacar el puntaje que me piden
y bueno, postular, ¿no? Ahora, una vez que postule, creo que el siguiente reto va a ser también pasar las entrevistas e incluso si es que me aceptan y me voy, creo que el reto ahí es también decidir ir, ¿no? A ese lugar. Porque no es fácil salir de tu zona de confort. Y crean o no, viajar a otro país, bueno, viajar a otra ciudad, como es de Cusco a Lima, e incluso viajar a otro país es mucho más complicado, ¿no? Bueno, y requiere una fuerza mental, física grande. Entonces, ahí también hay un reto. En el tomar la decisión que quieres hacer una maestría fuera y tener la fuerza para seguir con esa decisión hasta el final, ¿no? Entonces, eso es por ahora. Ahora, siento que ese camino no está tan como complicado porque, bueno, hace como un mes, 2 semanas, me enteré que, bueno, postulé una escuela de computación cuántica en Brasil y fui aceptado. Entonces, la escuela va a durar 2 semanas, se van a dictar cursos durante 2 semanas y creo que este primer paso de haber sido aceptado en una escuela que va a ser en otro país ya me está dando indicios de que también pronto ya puedo, o sea, ya me da incluso a mí mismo la seguridad de que también puedo ser aceptado para la maestría, ¿no? Es como que si ya te dicen que sí, entonces ya sientes que es más probable que te vuelvan a decir que sí. Entonces, esos son como los caminos que estoy ahorita recorriendo. Voy a estar en Brasil próximamente. Recién me van a confirmar la fecha. Y bueno, creo que también ir allá y relacionarme con la gente que va a dictar los cursos allá va a ser muy importante, ¿no? Entonces, eso también puede ser como un micro reto, ir a relacionarme con la gente, hacer contactos y que también ellos puedan orientarme en dónde buscar maestrías o cómo buscarlas o, no sé, incluso quizás ya no es necesario hacer una maestría, sino quizás me dicen para de frente ir a trabajar, entonces, no sé, ¿no? Uno nunca sabe. Y creo que este viaje, ir a esta escuela me va a dar también mayor claridad, mayor ¿cómo? Claridad, mejor dicho, mayor claridad en ver qué es lo siguiente que se Claridad. viene, ¿no? Ajá, sí, claridad, sí, no sé por qué dije claridad. Bueno, no, entonces, sí, creo que eso, sí, pues ese Y, es, y, y al, al momento de, digamos, o sea, aparte de, digamos que del trabajo intelectual y físico, claro, que hagas esforzándote para adquirir los contactos y el conocimiento necesario para lograr esto, o sea, básicamente estar inmerso más en la computación cuántica que otras, no, no áreas, sino básicamente, ¿qué otras, qué otros retos ves? O sea, no no ya en tu carrera, sino yendo más allá, mm, ¿qué pasó? Se cortó, pues se cortó creo un poco, ¿no? A ver, sí, ya, pero bueno, listo, empiezo. Bueno, no sé sí, si no sé si retos, no sé, pero por ejemplo, personalmente, bueno, en mi vida personal, yo llevo como un poco más de 3 años con mi enamorada y sé que viajar al lugar donde me tenga que ir por la maestría va a ser un reto porque también yo quiero continuar con ella, ¿no? Entonces, por un lado está de ir y perseguir mis sueños y por otro lado está estar con ella. Entonces, lo que a mí me gustaría es que ella venga conmigo, ¿no? Entonces, por ahí también hay un reto personal en el hecho de que tengo que ver la forma de también estar con ella allá. Entonces, ese creo que es el principal reto que tengo, aparte de lo académico, ¿no? Mudarme acá para estudiar o para continuar con mi vida académica, pero también sin dejar cosas que quiero conmigo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, cuando vine de Cusco a estudiar acá a Lima, lo que tuve que hacer es dejar de vivir con mis papás, ¿no? Dejar a mis papás.
Y bueno, eso fue un proceso como que ya más natural, ¿no? Dejar la casa. Pero ahora yo no tengo la idea de dejar a la chica con la que estoy, ¿no? Sino quiero continuar con eso, con él, porque es como un proyecto también, es como un compromiso. Entonces, para mí eso es un reto ahorita. No solo ir, viajar, ser aceptado y continuar con mi vida académica, sino hacerlo también con mi chica, ¿no? Como se dice. Entonces, principalmente ese reto personal veo. Por otro lado, creo que todo lo demás estoy tranquilo, felizmente estoy teniendo trabajo, entonces creo que hasta ahora el dinero no me ha faltado mucho, entonces por ahí que me siento muy agradecido de eso y que no es para mí un reto también el estar consiguiendo trabajo, ¿no? Felizmente, felizmente. Entonces, creo que en ese sentido esa sería la respuesta, ¿no? Lo que creo al respecto. Y con los retos relacionados a la computación cuántica en el ejercicio de la misma, ¿cuáles crees que son los principales, los tres principales o el principal con el cual la misma computación cuántica se enfrenta en su propio desarrollo? Bueno, la computación cuántica como tal, creo que por lo que estoy viendo, el principal problema que está teniendo en su desarrollo es la creación del hardware. O sea, tú sabes que tu computadora clásica tiene el hardware y el software, ¿no? El software es todo lo que está dentro de la computadora y el hardware es todo lo que está afuera para que funcione el software. Entonces, ahorita mucha gente está desarrollando software, pero muy poca gente está desarrollando hardware. Entonces, para que la computación cuántica siga desarrollándose como se está desarrollando, no solo es necesario el software, sino también desarrollar los aparatos en donde va a funcionar esa computadora cuántica. Entonces, ese es uno de los principales retos que creo que está afrontando la computación cuántica. Ahora, por otro lado, personalmente, también hay siempre retos, ¿no? En la computación cuántica. O sea, hay formas de trabajarla. Por ejemplo, yo, por mi formación en física, tengo un buen conocimiento teórico de lo que pasa dentro de una computadora cuántica, de las ideas de cómo funciona una computadora cuántica. Pero como yo no he tenido mucha formación por el lado de las ciencias de la computación, es decir, por el lado de la programación, entonces muchas veces me cuesta recordar o programar cosas por el mismo lenguaje de programación, ¿no? Entonces ahí también tengo un reto de mejorar mi programación o lo que sé de programación y bueno, seguir desarrollando lo que sé de la teoría que está detrás, ¿no? Entonces, esa sería respondiendo a tu pregunta. Sí, sí, entiendo. De hecho, o sea, debe existir como una paridad en la... Claro, tú ya tienes el campo físico intrínseco de las computadoras cuánticas y de toda la computación cuántica, pero el lado de programación, como que tienes que mejorar como tú mismo lo dijiste. ¿Crees que es fundamental la programación para la computación cuántica? Sí, definitivamente, ¿no? Porque a una computadora, sea cuántica, sea clásica, para que haga lo que tú quieres, tienes que decirle que lo haga, ¿no? ¿Y cómo le dices que lo haga? A través de un lenguaje. Y el lenguaje es justamente la programación. Programación, Entonces, ¿cómo te comunicas con una computadora? A través del lenguaje sí. de programación, ¿no? Entonces, o sea, quieras o Ujú. no, la programación es muy importante. O sea, es más que importante, es vital, ¿no? O sea, sin eso no se puede hacer nada. ¿Cómo tú le dices a una computadora cuántica que haga algo, ¿no? Solo a través de la programación. Entonces, sí es muy importante. Pero no es todo tampoco. Porque hay gente que es muy capa programando y te programa cosas muy rápido, pero hay muchas cosas detrás de la física detrás que no entienden, ¿no? Entonces, también es como desarrollar así paralelamente ambos. ¿Y qué lenguajes de programación los ves como indispensables para que ayuden o beneficien la comunicación entre los humanos y las computadoras cuánticas? ¿Cuáles son Bueno, los lenguajes que hay sí o varios sí lenguajes. alguien interesado debería aprender? Hay varios lenguajes.
De hecho, el que se usa ahora es el Python, pero otras, otras empresas están desarrollando otros tipos de lenguaje. Creo que hay uno que se llama Julia. Incluso hay un lenguaje, no estoy seguro, pero hay uno que usa librerías que tienen nombres de canciones de los Beatles incluso. O sea, hay muchos lenguajes para comunicarte con una computadora, pero el que más se usa es el Python, es Python. Entonces, y de hecho Python es el lenguaje de programación que se usa más en ciencia como tal, no solo en computación cuántica, sino en ciencia. Entonces, creo que siempre es, o creo que es indispensable saber programar en Python. Es indispensable. Entonces, eso, E, ¿no? e- e igual la aplicación, e igual la aplicación de Python en la computación cuántica. ¿Ese es el lenguaje que ves más seguido que se usa o hay otro? Claro, el lenguaje que se usa es, ajá, sí, es Python, ajá. Ah, ya, entiendo. Y yendo un poco más al futuro, ¿qué, qué empresas ves que están liderando la carrera en la computación cuántica? ¿Y crees que esas empresas deberían seguir liderando o igual como esta sería como una nueva tecnología, deberían haber otras empresas que lideren? Como por ejemplo Google en los 2000 con todas Windows, las empresas de software básicamente. Eh, de claro. 2000 para adelante, Microsoft, etcétera. Pero Sí, en pues, computación cuántica, ¿crees que los mismos jugadores, o sea, Microsoft, IBM, Apple, digamos, deberían seguir siendo los líderes o debería haber eh, como que otro cambio, lo como, que pasa es que, como los que se respondiendo a tu vieron en los pregunta, últimos años en otras industrias? claro, lo que pasa es que, bueno, cuando se desarrolló el microchip, y creo que lo desarrolló Estados Unidos, países en Europa no tenían, o sea, no tenían esa tecnología a la mano, ¿no? Entonces, tenían algo que se llama dependencia tecnológica de Estados Unidos. Entonces, ahora, como todos saben de la existencia de la computación cuántica, entonces no quieren, todos los países o muchos países y muchas industrias y muchas empresas no quieren nuevamente sufrir esa dependencia cuántica, digo, esa dependencia tecnológica, como lo hizo Europa en su tiempo. Y específicamente Europa, ¿no? Europa sufrió esa dependencia tecnológica y no quiere vivirla nuevamente ahora. Entonces, en ese sentido, muchos países están desarrollando por su cuenta tecnología cuántica. Entonces, ahorita no estaría seguro si IBM es como el líder, porque hay muchas otras empresas que por su lado están liderando, pero lo bueno de todo esto es que hasta cierto punto se está democratizando un poco la computación cuántica. Entonces, la verdad no me gustaría que sean unos solo los que tengan el poder, porque tú sabes que cuando uno tiene el poder, un monopolio de poder, entonces eh, eso nunca sale bien, ¿no? Nunca sale bien. Entonces, lo mejor sería que cada uno por su lado acceda a lo que pueda, ¿no? O incluso sería bueno, y eso sería algo más como utópico, que todos compartan su tecnología con todos, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que nunca va a pasar. Entonces, sí, no, creo que no debería haber uno solo que tenga esa tecnología principalmente. Gracias por escuchar la primera parte de esta conversación con Marcelo Tizoc. Nos vemos en el siguiente episodio.